Hola, ¿qué tal? El día de hoy me toca hacer como un pequeño comentario en este canal Sexualia en el que he sido invitada por el Dr. Barrios, y me gustaría platicar un poco sobre lo que es el buen trato y el maltrato. Desde hace algún tiempo hemos estado escuchando mucho en los medios de comunicación, en los trabajos que se hacen a nivel gubernamental, pero también por parte de la sociedad civil organizada, sobre esta forma de visibilizar la violencia. Pero ¿qué ha pasado con estos trabajos que se han hecho sobre violencia? Pues que en algunos casos se han podido evidenciar justamente las violencias que hay a nivel personal, a nivel interrelacional. Sin embargo, no hemos podido llegar a hacer una detención, detener los actos violentos. ¿Y cuál ha sido la razón? Pues a mí me parece que algo que es muy importante es entender que atrás del acto violento está el maltrato. ¿Y qué es el maltrato? Todas esas acciones, palabras, omisiones, actos que nosotros hacemos con nosotros mismos, en nuestras relaciones o en la sociedad, donde se genera un dolor o un malestar. En este sentido, entonces estaríamos hablando de dos puntos muy simples de entender. El maltrato es todo aquello que nos genera un malestar y que desde ese malestar nosotros lo estamos viviendo como algo que no nos gusta. Por lo tanto, el maltrato tiene una parte, un antónimo que sería su parte opuesta, que es el buen trato. El buen trato son todas aquellas acciones, formas de comportamiento, de todas estas cosas que nosotros hacemos para estar en bienestar, para sentirnos bien. Fíjense ustedes cómo algo que es importante reconocer es que la violencia, este acto vejatorio hacia una persona con el acto, con palabras, con omisiones, con acciones, el simple hecho de poderlo nombrar, el acto violento, la violencia no tiene un antónimo. Generalmente se habla de no violencia o de ejercicio de paz. Sin embargo, cuando hablamos de maltrato, sí hay un antónimo, y el antónimo es el buen trato. Y vamos a hablar justamente de cómo se construye el maltrato y cómo cambiarlo a buen trato. Desde etapas muy tempranas, cuando nosotros nacemos, en el momento de nuestro nacimiento, nosotros venimos dotados de todas aquellas herramientas para poder estar en esta vida, para poder sobrevivir internamente. Nuestro cuerpo tiene esa capacidad de poder decirnos que tenemos hambre, que tenemos sueño, que necesitamos descansar, que necesitamos orinar y defecar, etc. Y estos avisos que el cuerpo da, los niños y las niñas lo pueden identificar muy fácilmente. Es verdad, los seres humanos necesitamos un apoyo externo para que nos ayude a cubrir algunas de estas necesidades. La alimentación, por ejemplo, o el mantenernos aseados, limpios, en bienestar corporal. Sin embargo, todo el resto de nuestras necesidades básicas nosotros mismos las cubrimos. Los niños y las niñas se rigen por el principio del placer. Es decir, ellos y ellas buscan todo el tiempo estar en bienestar, estar con estas sensaciones placenteras. Por lo tanto, cuando tienen hambre, comen. Cuando tienen sed, piden algo para tomar. Cuando tienen sueño, se duermen, etc. Cuando ellos y ellas no pueden cubrir estas necesidades, entonces lo que aparece es frustración. La frustración es un conjunto de sentimientos que
aparecen, que se conglomeren y que se perciben corporalmente como una sensación ansiosa, dolorosa, del malestar, donde el niño lo que hace es empezar a llorar y empezar a patalear porque quiere que se cubra esa necesidad. La frustración podríamos entender que es miedo, tristeza y enojo por una necesidad propia no cubierta. Entonces veamos cómo hay 3 sentimientos que nosotros llamamos básicos: miedo, tristeza y enojo, los cuales los 3 son de malestar. Aquí haré un paréntesis. Existen 5 sentimientos básicos: miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto o amor. Estos 5 sentimientos básicos están presentes desde nuestro nacimiento, pero nosotros no los expresamos tal como lo podemos ver o percibir como adultos. Los niños y las niñas lo perciben en sensaciones. La sensación del miedo como en una sensación vibrante que comprime todo el cuerpo, y donde los niños aprietan todo el cuerpo y dejan de respirar y después sueltan el cuerpo para continuar con un llanto. El enojo, donde ellos aprietan todo el cuerpo y empiezan a jadear y lloran y con eso sueltan todo el enojo. O la tristeza, donde es una sensación opresiva, donde la respiración se vuelve más jadeante, pero como profunda y con pequeñas formas de, le llamamos los médicos apnea, como estar metiendo mucho aire, sostenerlo y luego soltarlo y volverlo a sostener sin nada de aire hasta que se regulan. Estas formas de irse regulando los niños y las niñas, nosotros poquito a poquito vamos entendiendo con nuestra socialización, y al ir viendo qué pasa a nuestro alrededor, vamos sabiendo qué nombre tiene. Por lo tanto, vamos nombrando esto que yo estoy sintiendo y ya le puedo nombrar como miedo, tristeza y enojo. Los otros 2 sentimientos, la alegría y el amor, son sentimientos que se viven con bienestar. Desde el cuerpo se vive con placer. Y también los perciben como estas sensaciones corporales donde ellos y ellas perciben que su cuerpo está vibrando de una manera cálida, de una manera de bienestar, y donde sienten que su cuerpo está gozoso. Nosotros lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida con la socialización es a interpretar lo que está pasando en nuestro medio. Entonces, los niños y las niñas desde su cuerpo van reconociendo cosas que les gustan y que no les gustan del medio exterior, y van reconociendo, por ejemplo, los sonidos que no les gustan, los sonidos que les son gratos, las cosas que están pasando alrededor que no les son gratas corporalmente, y las que sí. Y entonces ellos van teniendo como una separación en 2 grandes fragmentos, por decirlo de esta manera, en el gozo y en la parte dolorosa. Esto es lo que me gusta y lo que no me gusta. Como ellos poco a poco van nombrando las cosas, van aprendiendo a simbolizar las cosas con las que están interrelacionándose, entonces esto se va haciendo cada vez más complejo, porque ahora no solamente perciben el cuerpo, sino además ya pueden nombrar lo que está sucediendo y pueden percibir lo que está sucediendo con los demás. Es decir, ven a mamá, ven a papá, ven a los hermanos, a los primos, a las personas con las que ellas y ellos conviven, y pueden ver qué está pasando con su cuerpo. No saben todavía qué está sintiendo la persona, pero ven que pone una cara de enojado, ven que cambia la voz, ven que levanta el tono de voz, ven que grita, o ven que llora, o ven que mueve su cuerpo como para alejarse, o que responde de tal o de cual manera, o que se sonríe, que se ríe a carcajadas. Y entonces los niños y las niñas van dándose cuenta de que eso también ellos lo están percibiendo, lo están sintiendo, y algo de lo que pasa con las personas les pasa también a ellos. En este sentido, ahorita voy a empezar a hablar de 2 palabras que son importantes entenderlas.
Voy a empezar a hablar del afuera. ¿Qué es el afuera cuando yo lo estoy hablando en esta pequeña cápsula? Hablar del afuera es hablar de todo lo que pasa afuera de mi cuerpo. Todo lo que hay afuera, literalmente de mí. El aire, las personas, el medio ambiente, los sonidos, todo lo que tiene que ver, que sí tiene contacto con mi cuerpo, que yo puedo percibirlo con alguno de los órganos de los sentidos. Y el adentro es todo lo que pasa en mí, todo lo que pasa en mí, mi cuerpo, en mi pensamiento, mis sentimientos, mis sensaciones, todo lo que se está construyendo desde mi cuerpo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque nosotros todo el tiempo nos estamos moviendo en el adentro y en el afuera. Es decir, lo que pasa afuera de nosotros tiene una repercusión dentro de nosotros. Y lo que pasa dentro de nosotros tiene una repercusión afuera de nosotros. Por ejemplo, si yo no he dormido, yo estoy muy cansada, tuve poco tiempo de dormir, entonces lo que voy a sentir es una sensación de malestar. Y este malestar se va a notar en mi cuerpo. Y esto que se nota en mi cuerpo, la otra persona lo puede detectar. Y entonces la otra persona puede decir, la otra persona ve mi cuerpo y hace una interpretación de lo que está viendo conmigo. Y entonces me puede decir, oye Antonieta, ¿estás enojada? O a lo mejor ni siquiera lo dice, pero solo con verme piensa que estoy enojada. Y yo no estoy enojada. Simplemente yo estoy así con este cuerpo porque tengo que hacer muchas cosas, pero lo que estoy es cansada. Entonces fíjense ustedes cómo mi cuerpo puede decir cosas que yo ni siquiera me doy cuenta, pero la otra persona puede interpretar a partir de lo que mira en mi cuerpo y responder a partir de lo que está viendo conmigo. Y yo puedo decirle, no estoy enojada. Sí, pero estás enojada, mira, te estoy viendo que estás enojada. Y yo decir, que no estoy enojada. Y entonces con ese no estoy enojada, ¿ya ves cómo si estás enojada? Fíjense cómo esta interactuación que yo no me di cuenta en mi cuerpo, que yo no estoy haciendo conciencia de qué me está pasando, sí tiene una repercusión afuera. Pero a ver, ¿esto qué tiene que ver con el maltrato? Pues fíjense, cuando nosotros dejamos de atender nuestro cuerpo, que dejamos de atender cualquiera de nuestras necesidades básicas como alimentación, hidratación, excreción, es decir, desayunar y comer, tomar agua, orinar y defecar, descansar, mover el cuerpo, relajarnos. Nuestro cuerpo lo vive como una desatención. Y como les dije hace un ratito, cuando yo no atiendo una necesidad mía, lo que va a pasar dentro de mí es que va a aparecer la frustración. Y entonces, aunque yo no la detecte, ahí está. Y mi cuerpo sí puede ir mostrando que yo no estoy bien. Y entonces el cuerpo poquito a poquito me va a ir pidiendo cosas y cada vez que yo dejo de atender una necesidad mía, yo me estoy maltratando. Por lo tanto, cuando vamos creciendo, nosotros vamos aprendiendo poco a poco a dejarnos de atender a nosotros. Los niños y las niñas se atienden muy fácilmente. Les voy a contar una anécdota. Un niño en el tianguis, estaba un niño pequeño, como de 2 años, junto con su mamá. Y toma una zanahoria del puesto de verduras, toma una zanahoria y se la mete a la boquita y su mamá se la quita. Y le dice, no, la verdura se tiene que lavar antes de comerse. Vuelve a dejar la zanahoria ahí en el puesto. El niño ve la zanahoria, ve a su mamá, vuelve a ver la zanahoria,
toma la zanahoria que estaba en el puesto, hay charquitos de agua ahí en el mismo puesto con lo que lavaron la verdura, mueve la zanahoria y la lava ahí y se la come. Y entonces la mamá le dice que no, te dije que no, y le grita y le quita la zanahoria. Y yo, que estoy viendo todo, le digo a la señora, él lavó la zanahoria, usted le pidió que la lavara, él la lavó y se la comió. Ojo, lo que el niño estaba haciendo desde la visión del niño era lo correcto. El niño quería la zanahoria, la mamá le pide que lave la zanahoria, él lava la zanahoria en el agua y él se la come, él está atendiendo su necesidad. Solo que la mamá está haciendo algo, le está pidiendo algo que no debería de hacer. Y por lo tanto, el niño se queda pasmado, el niño no sabe qué está pasando. Él está cubriendo la necesidad de la mamá, pero la mamá ya se enojó y además lo violentó. Para el niño es, mi mamá está enojada conmigo, no me quiere, algo hice mal. El niño lo traduce como que lo que está haciendo y su propia persona no está siendo validada. Por lo tanto, vamos aprendiendo a dejar de atendernos y de hacernos caso y vamos empezando a maltratarnos desde etapas tempranas. Cuando nosotros sumamos los malos tratos, se generan los actos violentos. Yo me maltrato a mí y entonces empiezo a aprender a que tú puedes maltratarme porque me quieres, porque me cuidas, porque me importas, porque te importo, porque me amas. Y entonces yo aprendo a que he de permitir que tú me maltrates, yo me maltrato a mí y por lo tanto yo también aprendo a maltratar al otro. Y cuando vamos sumando los malos tratos, llega un momento que podemos detectar que hemos estado viviendo en maltrato, pero además en violencia. Ir reconociendo cuando estamos en maltrato y cómo hemos ido maltratándonos es una parte importante, porque ahora sí podemos empezar a hablar de cómo ir cambiando este maltrato al lado del buen trato, este lado de estar fuera de nosotros atendiendo cosas que podrían ser importantes, pero podríamos hacerlas no maltratándonos y cambiarlas al lado del buen trato y estar muchas más veces del lado del buen trato y por lo tanto del bienestar, abriendo más veces el placer para nosotros y para nuestro cuerpo. Abrir esta posibilidad de estar en el placer nos va a colocar en una forma de ir viéndonos a nosotras mismas, a nosotros mismos, como personas que podemos hacernos cargo de nosotros y responsabilizándonos de nuestro cuerpo, nuestro bienestar, nuestro placer. ¿Cómo hacerle para pasar del maltrato al buen trato? Primero habría que decir que pasar al buen trato es reconocer que estamos en maltrato y podemos pasar al buen trato, es una forma de estar volteándonos a ver a nosotros mismos. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es ver cómo nos maltratamos. Preguntarnos lo más simple, ¿estamos comiendo a nuestras horas? ¿Estamos comiendo lo que nos gusta? ¿Estamos atendiendo lo que estamos comiendo? ¿Nos damos cuenta, lo percibimos, lo saboreamos? Atendemos nuestras necesidades básicas, alimentación, hidratación, etcétera, lo que les estaba yo comentando hace un rato, o no lo hacemos. Si no lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo del todo, pues habría que empezar a justamente regresar a la atención de nuestro cuerpo y de nuestro bienestar. Ahora, en el plano relacional, esto es, en nuestras interrelaciones con las demás personas, el poder detectar cómo le hacemos para maltratar al otro. Si nosotros estamos maltratando a la otra persona con palabras, con actitudes, con actos, pues habría que detenernos y entonces ver
qué sentimiento estoy teniendo y trabajar yo mi propio sentimiento, en qué cosas no nos estamos entendiendo y entonces empezar a plantear una forma distinta de hablar, de comunicarme, de expresarme con los demás, pero además seguir atendiéndome a mí. Cuando yo me atiendo en bienestar, puedo estar atendiendo a la otra persona en bienestar y desde el buen trato. Esto se va a ir abriendo a nuestro espacio social y entonces en nuestras relaciones, en los grupos con los que estamos, con la naturaleza, con las personas, con los animales, pues también el buen trato se va a ver reflejado. Es muy importante recordar que el buen trato forma parte de una vivencia que nosotros tenemos desde etapas muy tempranas, desde nuestra niñez. Recuperarnos a nosotros como personas desde el buen trato es una labor de día a día, una labor que es muy importante no perder de vista. Aquí quiero hacer un reconocimiento a la maestra Fina Sanz Ramón, que es una sexóloga, psicoterapeuta española, que es la que evidencia justamente cómo hay que nombrar el buen trato como una sola palabra. Si nosotros buscamos en el diccionario maltrato, aparece como una sola palabra, pero no aparece un antónimo. Un antónimo aparece como buen trato, 2 palabras. Y aquí lo importante es crear una sola palabra, acostumbrarnos a vivir el buen trato, no solamente en nuestra cotidianidad, en los actos, sino estarlo nombrando. Nombrar que nosotros podemos construir relaciones de buen trato que nos van a llevar a relaciones equitativas y a relaciones de respeto y, por supuesto, a ir encontrando una vez más y una vez más estas formas de bienestar en las que nosotros podemos estar en las 3 esferas, en la personal, en la relacional y en la social. Bueno, pues si a ustedes les ha gustado el contenido, quiero invitarlos a que se suscriban a Sexualia TV, a que formen parte de esta comunidad donde ustedes van a encontrar a muchas personas que van a compartir pedacitos del conocimiento que han estado ayudando a formar a otros profesionales o que desde su estado profesional han estado compartiéndose con los demás. Muchas gracias. Sexualia TV.